Amén y amén. Acompáñame por favor a los salmos en el Salmo capítulo 100, en el Salmo número 100, verso 1 al 3, por favor. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Bueno, falta todavía un porcentaje de hermanos de encontrar el pasaje. Prenda su Biblia, hermano. Salmo 100, verso 1 al 3, ¿lo tiene? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová, ¿cómo? ¿Cómo servimos al Señor? Con alegría. Venimos a su presencia, ¿cómo? Con regocijo. Y luego dice la Escritura: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Diga conmigo: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Una vez más: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. He titulado este mensaje: ovejas de su prado. Ovejas de su prado. Yo quiero que analicemos durante las próximas 3 horas que le voy a predicar. No se crea. Los próximos 45 minutos que le voy a predicar. Quiero que analice y piense si usted realmente es una oveja del Señor. ¿Seremos realmente ovejas del Señor? Es una pregunta que debemos de hacernos. Es una manera de exponernos a la palabra de Dios y a la presencia de Dios y saber si realmente somos ovejas de su prado. La escritura en este salmo habla acerca de un reconocimiento al Señor. Dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Habla de una cuestión de posición. Yo soy simplemente alguien que fue creado por el Señor y yo reconozco a Dios. Yo reconozco a Dios. Y en ese reconocimiento el salmista puede decir con convicción: pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entonces, ¿seremos realmente ovejas del Señor? ¿Seremos realmente ovejas que Él nos ha llamado? Y para esto quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia que leímos hace algunas semanas, hace un par de semanas en el plan de lectura, y es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Este pasaje es conocido como el pasaje del buen pastor. Juan capítulo 10. El contexto de Juan capítulo 10 obviamente es Juan capítulo 9. Y si usted recuerda, en Juan capítulo 9 Jesús sana a un ciego. ¿Recuerda esa historia? Y que fue un alboroto porque el ciego hace lo que el Señor le pide, que es irse a lavarse al estanque. El lodo que el Señor había hecho con su saliva y había puesto en sus ojos, fue a lavarse. Cuando se lavó, dice que recobró la vista. Pero cuando volvió el Señor, Jesús ya no estaba ahí. Simplemente recibió el milagro del Señor. Después viene un intercambio entre él y los fariseos. Bueno, primero entre sus amigos y después entre los fariseos y entre los maestros de la ley. Y le preguntaban: ¿era ciego o no era ciego? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? ¿Quién es el que te sanó? Y están ahí en una discusión y pleito pareciera, ¿verdad? Meten a los papás y los papás avientan al pobre muchacho, ¿verdad? Le preguntan a los papás: pues pregúntenle a él, ya está grandecito. Pobrecito muchacho, ya lo aventaron también al ruedo, ¿verdad? Ahí. Y después, al final del capítulo 9, Jesús viene delante del ciego una vez más. Y el ciego termina confesando a Jesús como el Señor. Y eso es algo glorioso, porque viene salvación a su vida. No solamente fue sano, sino ahora es salvo, porque declaró a Jesús como el Señor. Y en el contexto de todo lo que está sucediendo de Juan capítulo 10 y lo que está hablando el Señor Jesús en Juan capítulo 10, es un contraste. ¿Es un qué? Contraste entre la manera de pastorear del fariseo, del maestro de la ley, y la manera en que Jesús quería pastorear realmente las vidas. Ese es el contraste. Cuando Jesús dice, ahorita lo vamos a leer, pero dice que Jesús saca a las ovejas, está hablando justamente de sacar a las ovejas de este ambiente de religiosidad,
de este ambiente de maldición de la ley, de condenación de la ley sobre el corazón del hombre. Porque Jesús decía a los fariseos: ustedes ponen cargas en la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Y Jesús da un contraste de cómo quiere pastorear nuestras vidas. Entonces, quiero que hoy analicemos un primer punto: ¿cómo pastorea Jesús nuestras vidas? ¿Cómo pastorea el Señor nuestras vidas? Por favor, mantenga en su corazón y en su mente esta pregunta: ¿soy una oveja del Señor? ¿Ok? Mantenga esa pregunta en su corazón. Y mientras la pregunta está latente en nosotros, analicemos conforme a Juan capítulo 10 cómo es el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pastorea a diferencia de los maestros de la ley, a diferencia de los fariseos que estaban en ese entonces. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 10 y vamos a leer del verso 1 en adelante y dejemos que el Señor hable en nuestras vidas a través de su santa palabra. Amén. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero dice Jesús una vez más: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Siguiente versículo, el Señor va a hablar de ti. ¿Listo? También tengo otras ovejas que no son de este redil, pero están en Cancún. Aleluya. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Le damos gracias al Señor por su palabra. Él es el buen pastor. Entonces, en estos pasajes de Juan capítulo 10, verso 1 al 17, si ponemos atención a algunos detalles de estos versos, nos vamos a dar cuenta de la manera en que Jesús pastorea nuestras vidas. Jesús pastorea a sus ovejas. Y si realmente somos ovejas, este es el pastoreo que recibimos de parte del Señor. Ahora, el primer punto y la base que quiero poner es esta: Jesús es el verdadero pastor. Él es el verdadero pastor. ¿Está conmigo? No podemos autoengañarnos, no podemos crear de nosotros una imagen de un Dios que no es. Tenemos que conocer al Dios verdadero. Tenemos que tener una relación auténtica, real con el Señor. ¿Sabe cuál fue el pecado de Jeroboam? Que lo leímos en el libro de los Reyes constantemente, porque siguió el pecado de Jeroboam y hizo el pecado de Jeroboam. ¿Sabe cuál fue el pecado de Jeroboam? Que el pueblo adoraba a Dios a su manera.
Yo adoro a Dios como me convenga. Yo le traigo sacrificio como a mí me convenga. Y ese fue el pecado de Jeroboam. Jeroboam les dijo: ya no tienen que subir al monte, háganlo aquí. Aquí yo les pongo, miren esta imagen, les pongo esto, les pongo lo otro para que aquí adoren. Y están adorando a Dios. Entonces empezó a distorsionar la adoración genuina y verdadera en el pueblo de Israel. Y esto provocó la ira del Señor y que el pueblo cayera en cautiverio. Pero la raíz del problema es que cada quien quería adorar a su manera. Y eso es un problema. Si nosotros somos realmente ovejas del Señor, tenemos que conocer al verdadero pastor. Al verdadero pastor. Porque hay cosas de Jesús que nos encantan y que amamos. Jesús es nuestro sanador. Jesús es el que nos ayuda. Jesús es nuestra fortaleza en debilidad. Y son aspectos de la fe, de caminar con Cristo, que nos encantan. Pero el Señor también es fuego consumidor. También es Dios celoso. También es Dios santo, que quiere santidad de su pueblo. Pero ya se dan cuenta cómo empiezan a bajar los amenes. Aleluya, gloria a Dios. Porque a veces nos gusta lo que nos conviene. Sí, yo quiero que me sane, pero te tienes que comprometer. No, es que compromiso ya como que eso no me está gustando tanto. Jesús dijo: el que no come mi carne, no bebe mi sangre. Y los discípulos decían: Señor, esa palabra estuvo durita, Señor. Dura de digerir esa palabra, Señor. Se nos está yendo la gente. Porque también seguir al Señor implica este compromiso, y es conocer al verdadero pastor. Y Jesús lo dice de esta manera. Si vamos ahí a Juan capítulo 10, en el verso 2 y 3, dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a las ovejas llaman por nombre y las saca. En el verso 7 y 9 lo vuelve a reafirmar y dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 14 también, Juan 10, 14, el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor. Entonces, el primer punto, lo que tenemos que dejar como base, amada iglesia, es que tenemos que seguir al verdadero pastor, a Jesús. Realmente Él es el que dirige nuestras vidas. En la pregunta que estamos analizando desde el inicio: ¿seré oveja del Señor? Yo tengo que analizar si realmente estoy conociendo al verdadero pastor, o si estoy haciendo una propia imagen del Señor. Si realmente estoy conociendo su carácter o quién es Él en realidad. Lo leímos también hace algunas semanas en plan de lectura, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice esas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire qué tremendo. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, dice Jesús. Y esa es la clave. Hoy en día sabe que hay un pensamiento en el mundo que dice: no importa lo que creas, no importa lo que pienses, no importa en qué religión seas, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Solo hay un camino al Padre, y es Jesús. Solamente hay una verdad. La verdad, amada iglesia, no es relativa, la verdad es absoluta y se llama Jesús. Porque el mundo también enseña: cada quien tiene su verdad. Eso es lo que tú crees, pero yo lo que creo. No. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, si yo quiero realmente entender si soy oveja o no soy oveja, yo tengo que entender si estoy siguiendo al verdadero pastor, o si estoy siguiendo mi propio camino, o si estoy siguiendo mi propia prudencia, o si estoy relacionándome con Dios de una manera en la que yo creo que es la óptima y la mejor. Yo no debo de guiarme de esa manera, sino que debo de aterrizar si realmente estoy conociendo al verdadero Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, es que se llevaban muy bien, era buen discípulo. Le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre.
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y esa es la clave. Y eso es lo que yo debo de aterrizar en mi corazón. Él es el verdadero pastor. Toda idea contraria o idea personal que yo pueda hacer puede ser peligroso para mi vida. Yo tengo que conocer al verdadero pastor. Jesús dijo: los que vinieron antes de mí son ladrones. Otra vez vamos a ver el contexto del pasaje. Él está hablando de los fariseos. Dice: y ellos los guían y les enseñan, pero realmente no les están dando nada. Son ladrones, son asalariados. Porque si viene el enemigo, ellos van a correr y los van a dejar que mueran, pero yo no, yo soy el buen pastor. Y esa es una diferencia muy grande, es un contraste muy grande. Entonces, ¿cómo pastorea el Señor Jesús? ¿Cómo pastorea el Señor? Y quiero que veamos algunos puntos en Juan capítulo 10. El primero, el Señor pastorea de esta manera: Él habla a sus ovejas. Él habla. Así nos pastorea. Él habla con sus ovejas. ¿Sabe que Dios constantemente está hablando? ¿Sabe que la voz de Dios se sigue escuchando, sigue sonando, sigue habiendo eco de su voz? Yo creo fielmente, amados, que no existe un solo día de aquí a la eternidad en que no escuchemos la voz de Dios. Él habla, Él sigue hablando. Hay una porción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde pasan algunos 400, 500 años, y algunos lo llaman como el tiempo del silencio de Dios. Yo creo que Dios sigue hablando. Y más allá de silencio, yo creo que es misericordia de Dios, pero constantemente hay palabra de Dios para nosotros. Y la manera en la que el Señor pastorea nuestras vidas es que Él nos habla. Él nos habla. Juan capítulo 10, versículo 3 dice la escritura: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 al 14, lo leímos esta semana en el plan de lectura. Deuteronomio es un libro hermosísimo de la Biblia. Por favor, no se lo pierda. Entre en él, léalo con hambre y sed de Dios. Que por cierto, vienen dentro de poco unas semanas de recuperación. Por si dicen: ay, ya se me fue el plan de lectura. Ya van en Crónicas y yo apenas voy en Génesis. No se crea. Bien mal, ¿verdad? Ya se me fueron, ya se me adelantaron. Vienen algunas semanas de recuperación, ¿ok? Para que les dé chance y como que puedan medio ponerse al corriente. Deuteronomio capítulo 4, verso 10 al 14 dice la escritura: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y se acercaron y se pusieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes en medio del fuego. ¿Y qué dice? Oyeron la voz de sus palabras, más a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también, dice Moisés, me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pongan por obra en la tierra, la cual pasan a tomar posesión de ella. El Señor habla. Y esa es la manera en que pastorea. Él habla. La pregunta que yo me debo de hacer es: ¿estoy escuchando al Señor? Si te pregunto, ¿qué te habló el Señor esta semana? Podrías abiertamente decir: el Señor me habló y me dijo y me mostró esto. Yo oí su voz esta semana. Eso es, amados, una manera característica de pastorear de parte del Señor. Él habla. Y en la pregunta que está clavada en el corazón, si realmente soy su oveja, es si estoy escuchando su voz, si lo estoy oyendo a Él. El problema es que a veces estamos tan distraídos, estamos tan afanados,
estamos tan emproblemados, estamos tan angustiados, tan temerosos, que se nubla el oído, no oímos, se tapa el oído. Y ese es un problema grave, porque el Señor está hablando, constantemente está hablando. Si usted abre su Biblia, el Señor le va a hablar. Entonces, ¿qué tanta disposición hay en nosotros para oír al Señor? Así que esa es la manera en que el Señor pastorea. Él habla a sus ovejas. Otro punto más: el Señor tiene una relación personal con sus ovejas. Tiene una relación personal con sus ovejas. Juan capítulo 10 versículo 3 dice: a este abre el portero, es el verdadero. Las ovejas oyen su voz, habla a sus ovejas. Y luego dice: a sus ovejas llama por nombre. Conoce a sus ovejas. Esa es la manera de pastorear del Señor. El Señor se relaciona de manera personal con sus ovejas, llama por nombre. En Juan capítulo 10 versículo 14, el Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Alguien le da gracias al Señor? Él nos conoce. Él sabe qué tenemos. Él sabe qué tienes cuando ni tú sabes qué tienes. Aleluya. ¿Qué tienes? ¿Qué traes? Y a veces analizamos y traes hambre, ¿verdad? Traes hambre. No sé qué traigo. Pero ¿sabe qué? Dios sí nos conoce. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y esa es la relación del pastor con las ovejas. Conoce sus ovejas. Hey, hermanos, este también es reto para mí, porque yo también soy pastor y tengo que conocer a mis ovejas. A veces me da gusto porque ando en el súper y veo de reojo una oveja y digo: esa es mi oveja. Y le digo a mi esposa: aquí anda el hermano, la hermana. Y ya voltea así y digo: conozco mis ovejas. Jesús conoce sus ovejas y se relaciona con ellas. En Salmos capítulo 34 vamos a ampliar un poquito el carácter del pastor del Señor. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Alguien le da gracias al Señor? Cercano está. Salmos 119, 151 también lo dice de esta manera: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. El Señor está cerca. Esa es la manera de pastorear. El Señor no pastorea de lejos, el Señor pastorea de cerca. Decían en el instituto bíblico que un verdadero pastor huele a oveja. Yo por eso no me baño. No es gracias. El pastor está con sus ovejas, está cerca de sus ovejas, se relaciona con sus ovejas. Y esa es la relación del Señor para con los suyos. Seguimos adelante. Siguiente punto: ¿cómo pastorea el Señor nuestras vidas? Él lleva a sus ovejas a donde necesitan estar. Lleva a sus ovejas a donde necesitan estar. No a donde quieren estar, sino donde necesitan estar. En el mismo pasaje de Juan capítulo 10, en el verso 3 otra vez: ahí está el portero, es el verdadero pastor. Las ovejas oyen su voz, el Señor habla. Las ovejas llaman por nombre, se relaciona de una manera personal con ellas. Y dice: y las saca, las lleva al lugar en donde necesitan estar. No al lugar en donde quieren estar, sino donde necesitan estar. ¿Alguien ha visto ovejitas de verdad, ovejitas de la vida real? No ustedes, sino de la vida real. Ovejitas que le hacen me. ¿Sí las has visto? Qué bonitas son, pero también qué torpecitas son. ¿Las has visto cómo son? Que andan así brincando para todo, no sé ni para dónde andan. Pero ay, qué bonito. Ay, yo creo que así nos ve el Señor, ¿verdad? Como que ay, cosita, no sabe ni para dónde va, no sabe ni lo que quiere. Pero el pastor es tan bueno que sabe lo que necesitamos y nos toma y nos lleva. Y Él es el que nos lleva a donde necesitamos estar.
Pero a veces la ovejita quiere ir a otro lugar, quiere ir a otra parte, quiere estar en otro lugar. Y nuestra relación a veces con el Señor es así. Pero el Señor quiere llevarnos a un momento de intimidad con Él, pero queremos nosotros ir a otra parte. El Señor quiere llevarnos, acercarnos a Él y a su corazón, pero nosotros queremos hacer otras cosas. Y ese es el peligro, si realmente somos o no somos ovejas. ¿Sabe que había una técnica, y hay una técnica de los pastores en la actualidad? Algunos lo siguen practicando. Y es que las ovejitas a veces son un poquito necias, testarudas, y hacen lo que bien les parece. Y algunas ovejitas agarran monte y se les van. Entonces el pastor, con la ovejita que batallaba, le quebraba su patita. Entonces cuando le quebraba su patita, ya no podía caminar la ovejita. Y el pastor, esa es una manera muy cuando, si usted llega a ver en algún lugar, en algún rancho, si ve algún pastor haciendo eso, muy probablemente es una ovejita descarriada que andaba ahí por ahí en el monte y le tuvieron que quebrar su patita para que el pastor la llevara. Y se va recuperando la ovejita, tiene una recuperación rápida, se ha comprobado eso. Y entonces, pero en todo el proceso que se está recuperando, el pastor la tiene que llevar a donde necesita estar. Diga conmigo, por eso me quebraron la patita. Porque ahí andabas, para allá y para acá. ¿Sabe? Hay ocasiones en las que el Señor tiene que pararnos un poco para poder llevarnos, si es que somos sus ovejas. Si realmente somos sus ovejas. Si en el mundo, ¿sabe cuál es el orgullo del mundo? Yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, sin que nadie me detenga. Ese es el orgullo del mundo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ese es el orgullo del mundo, ¿sabía? ¿Sabe qué significa eso? No tienes pastor, no eres oveja. Porque haces lo que quieres. Pero el pastor siempre va a llevar a sus ovejas a donde necesitan estar. Otra vez, en el mismo contexto, Jesús está hablando de sacarlos de la religiosidad de los fariseos, del capítulo 9, que está hablando con el tema de este ciego que fue sanado. Y el Señor quiere sacar a su pueblo a una verdadera relación con Él. Si leemos Salmos capítulo 23, que es el salmo del buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es un buen paralelo Juan 10 y Salmos capítulo 23, porque dice el versículo 2 y 3: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Y qué dice? Me guiará por sendas de justicia por amor es su nombre. El pastor te lleva a donde necesitas estar. Él sabe de lo que necesitas. Y Él sabe a dónde llevarte, cómo llevarte, cuándo llevarte, si eres su oveja. ¿Cómo más pastorea el Señor nuestras vidas? ¿Qué otra característica del pastoreo del Señor sobre nosotros podemos ver en Juan 10? Es que Él va delante de sus ovejas. Juan 10:4 dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, dice la palabra que va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amados, el Señor camina por delante. No existe manera más segura de vivir nuestra vida que el Señor, que conoce todas las cosas, vaya delante de nosotros, que Él vaya abriendo camino. ¿Sabe que ese pastoreo de parte del Señor es glorioso? Porque no es un pastoreo de échale ganas, de echarnos porras, de ándale, aviéntese mijito y a ver cómo le va. No, Él va con nosotros. Salmos 23, paralelo de Juan capítulo 10: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará, aleluya, su vara y su callado me infundirán aliento. Él está, Él va delante, Él no nos deja solos, Él es el verdadero pastor y Él camina con nosotros. Él va con nosotros, Él no abandona las ovejas, Él camina con las ovejas. Ese es el pastoreo del Señor sobre sus ovejas.
va delante de ellas, les muestra el camino, les enseña a dónde deben de ir, los lleva a sendas de justicia, los lleva al alimento que necesitan comer, los lleva al lugar en donde necesitan estar. La cuestión es que algunas ovejas queremos decirle al Señor a dónde nos lleve, ¿verdad? Señor, ¿y si mejor por acá? ¿Y si mejor un McDonald's? ¿Y si mejor y si mejor hacemos esto? ¿Y si mejor? Y no quieren ser pastoreados, prefieren hacer lo que bien les parece. El pastor te va a llevar a donde necesitas estar. Ese es el buen pastor. Un punto más. El pastor da vida en abundancia. Da vida en abundancia. Juan 10 versículo 10 dice: el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La plenitud se encuentra solamente en el pastoreo de Jesús sobre nosotros. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres. Esa declaración es: yo estoy bajo tu pastoreo y por eso estoy pleno. Por eso no me falta nada. Por eso no necesito nada, no necesito a nadie, porque el Señor lo es todo para mi vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, la Escritura nos enseña que el pastoreo que Él da es vida en abundancia. Salmos 23, versos 5 y 6: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Alguien le da la gloria al Señor en esta hora? Entonces, Él habla a sus ovejas, se relaciona de manera personal con sus ovejas, lleva a las ovejas a donde necesitan estar. Podemos ver que da vida en abundancia. Y esas son maneras en las que el Señor pastorea la vida de las ovejas. Y por último, Juan 10, 11 nos revela que Él da su vida por las ovejas. Y esto es glorioso, porque Él es el que nos defiende. Si eres su oveja, Él te va a defender. Él va a dar su vida por ti. Lo entendemos desde el contexto de la muerte de la cruz y su sacrificio por nosotros, lo cual es glorioso y es verdad, pero también habla de una defensa sobre nosotros. Él da su vida por las ovejas. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Qué palabra tan gloriosa, saber que el Señor me defiende. ¿Se acuerda cuando David se presenta ante Saúl porque él quiere pelear contra el gigante, contra Goliat, y le preguntan sus antecedentes, y él dice: yo me agarro a golpes con los osos y con los leones para defender a las ovejas? ¿Ha leído eso? ¿Sabía que hay una estadística que dice que los hombres, somos hombres, se encuestaron a un número de hombres, y el 75% de los hombres creen que pueden derrotar a un león o a un oso o un animal salvaje con sus propias manos. Estamos locos, por eso no sobrevivimos y por eso duramos tan poquitos años, ¿verdad? O sea, nunca se han enfrentado a un león, nunca se han enfrentado a un oso, pero ellos, a los que le preguntaron, afirmaron que ellos sí podían agarrarse a golpes con un oso y ganarle. Si hago una encuesta aquí, yo creo que salimos igual. Aquí sale el 100%. No, hombre, pastor, a mí échame un jaguar de los de aquí, de los de la del Tren Maya, aleluya. El Señor es el que nos defiende y Él pelea por nosotros. David se agarraba con leones y con osos. El Señor Jesús se enfrenta a las hostilidades que el enemigo quiere traer contra nosotros para
defendernos. Él da su vida por las ovejas. Eso es algo hermosísimo. Qué seguridad podemos tener, ¿verdad? De saber que Él nos defiende. ¿Quién quiere ser pastoreado por este pastor? Yo 2 veces, 3 veces. Yo ahí sí me congrego, aleluya. Yo quiero ser pastoreado así por el Señor. Entonces, esa es la manera en que Él nos pastorea. ¿Tomó nota? ¿Escribió? Seguimos preguntándonos, ¿soy oveja o no? Ahora, ya sé cómo pastorea el Señor. Yo quiero que pastoree así el Señor. Pero la pregunta es, ¿eres su oveja? ¿Eres oveja de su prado? Y quiero que vayamos a este texto de Mateo capítulo 25, porque tiene una relevancia tremenda y sobre todo para estos días. Mateo capítulo 25, verso 31 al 34. ¿Lo tiene? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? De su regreso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará en su trono. Está hablando del juicio, está hablando de su regreso. Él viene pronto. Yo no sé si usted ha estado siguiendo las noticias últimamente, pero hay una guerra en Israel. El día de ayer, durante el día, noche de ellos, día de nosotros, la guerra escaló como nunca había escalado en la historia. O sea, ya era algo hostil, ya era algo peligroso, pero ayer apenas horas, de hecho todavía se está haciendo resolución de algunas cosas que sucedieron hace algunas horas, escaló de una manera muy, muy agresiva. Muy agresiva. Yo creo personalmente y en base a la palabra de Dios, la cual es nuestra dirección y guía, que Israel es el reloj del Señor. Y lo que sucede con su pueblo son muestras y señales de lo que está por acontecer también con su remanente. Amados, Cristo viene muy pronto. Muy pronto. Creo yo que mucho antes de lo que creemos. Y lo que está sucediendo en Medio Oriente es una alerta, es una señal. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta semana tuvimos un eclipse que muestra las señales de lo que está aconteciendo y sucediendo. Entonces no podemos pasar por alto una realidad. Cuando Él venga, ahora no sabemos cuándo, creo que pronto, no sabemos cuándo, pero cuando Él venga. Seguimos leyendo Mateo 25. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sabes cómo suena la carne cuando la echas al asador? Llega ese día en el que unos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a la izquierda. Por eso la pregunta quiero que se te clave en el corazón: ¿eres su oveja? ¿Somos ovejas? ¿O somos chivas? No, Dios nos libre. Arriba los tigres, aleluya. Las ovejas y los cabritos. Fíjense qué tremendo esto. Él pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Él está hablando de una distinción que va a haber en los próximos meses, semanas, días,
¿Horas? ¿Segundos? Bueno, un día va a pasar, un día va a pasar. Mi sueño es estar predicando y que Cristo venga y ¡pa! Lo vi en una película y como que se me quedó grabado. Dije, ay, quiero que pase. Pero cuando estemos delante de las naciones, va a haber una distinción. Y te vas a acordar que tu pastor te preguntó, ¿eres oveja? Ay, el pastor me dijo. Y cuando sientas que te estén jalando para la izquierda, aleluya. Es por eso que hay que analizar realmente nuestra vida. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y eso está hablando de la eternidad, a la cual vamos a estar muy pronto delante de Él. Pero quienes van a estar delante de van a recibir esta heredad son sus ovejas. ¿Cómo sé que soy su oveja? Miren, ahí mismo en Mateo capítulo 25, en el verso 35 en adelante, no lo voy a leer porque a lo mejor nos va a llevar más de tiempo, pero dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogieron. Y está hablando de acciones o consecuencias de una actitud o un comportamiento que alguien tiene. Y eso es, amados, las características de un verdadero hijo de Dios. Aquel que da de comer al que tiene hambre, el que da de beber al que está sediento, el que recoge al forastero, al desamparado, el que cubre al desnudo, el que visita al enfermo y el que va a la cárcel con los encarcelados. Él es un verdadero hijo de Dios. Y le dice la escritura, y van a preguntar, pero Señor, ¿cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos desnudo? Y dice el Señor, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis más pequeñitos, lo hicieron para conmigo. Y eso es una cuestión de comportamiento, de cómo somos. Ahora, hay un choque de este pasaje con otro pasaje que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará. Y algunos dirán, pero en tu nombre, casi lo que acabamos de leer, fuimos con los enfermos. O sea, hay un contraste. Entonces, ¿qué debemos de analizar? Si realmente somos o no somos ovejas. Más allá de lo que hago, lo que soy. Usted tiene que analizar más que lo que hace, lo que es. Porque a veces somos buenos para hacer, pero no para hacer. Porque hacemos para cubrir cosas, nos portamos bien para que no nos digan, damos para que compensemos lo que no podemos ser. Pero amados, es mucho más valioso lo que eres que lo que haces. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestros hermanos que sirven aquí en la casa de Dios, maestros, en la puerta, en la limpieza? Eso es un gozo verlos servir. Y todos aquí, la iglesia es una iglesia que sirve y nos bendice mucho eso. Y amamos el servicio, pero más que lo que hacen, lo que son es lo que le interesa al Señor. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿somos sus ovejas? Vamos a encontrar la respuesta en Juan capítulo 10, porque en Juan capítulo 10, así como el Señor habla de cómo pastorea, Él también habla de cómo son las ovejas. Y el primer punto es que las ovejas oyen la voz de su pastor. La oveja oye la voz de su pastor. Dice la Biblia en Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea nosotros, aquellas también debo traer, y que oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una oveja oye la voz de Dios. ¿Qué te dijo Dios esta semana?
¿Has estado oyendo la voz de Dios estos días? ¿O estás oyendo otras voces? Oigo voces, es esquizofrenia. Necesita oír la voz del Señor. ¿Cómo oye su voz? Venga su palabra, y ahí va a oír su voz. Es que Dios no me habla. Tal vez estás demasiado ocupado como para oír la voz de Dios, porque Dios siempre habla. Es que no oigo su voz. Bueno, ¿qué voces tienes que apagar para poder oír la voz de Dios? Porque una oveja oye su voz. Por eso es importante todos los días venir al Señor y estar cerca de Él. Segundo, las ovejas siguen a su pastor. Una verdadera oveja sigue a su pastor. El cabrito no, el cabrito corre, pero la oveja sigue a su pastor. Las ovejitas que son bien obedientes, a donde vaya el pastor, ahí van las ovejas. Y siguen a su pastor. Una verdadera oveja sigue a su pastor. En el versículo 4 del capítulo dice: cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pues conocen a su pastor, oyen la voz de su pastor y siguen a su pastor. Esa es una verdadera oveja. Esa es una verdadera oveja, las que siguen a su pastor. Por eso debo de analizar si yo estoy haciendo lo que yo quiero, si yo estoy haciendo lo que me conviene, si estoy haciendo lo que me interesa, y estoy dejando a un lado lo que Dios quiere para mi vida. Y debo de analizarlo y profundizarlo fuertemente, sobre todo en el contexto del tiempo que estamos viviendo. Cristo viene pronto y yo no quiero que me hagan a la izquierda, yo quiero estar a la derecha. Sigan al pastor. Y número 3, las ovejas conocen a su pastor. Esto es glorioso, amados, que podamos conocer al Señor. Juan capítulo 10 verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Una verdadera oveja conoce a su pastor. Conoce a su pastor. Y esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y aquí es donde vamos a obtener la respuesta si somos ovejas o no somos ovejas. ¿Qué tanto oigo su voz? ¿Qué tanto sigo al pastor? ¿Y qué tanto conozco al buen pastor? Si las respuestas son nulas en estas tres, cuidado. Tenemos que pedir al Señor que nos pueda dar de su misericordia y nos acepte en Él. Amén. ¿Qué tanto oyes su voz? ¿Qué tanto sigues su voz? ¿Qué tanto conoces al buen pastor? Ahora, hoy es un buen día para venir a Él. Hoy es un buen día para venir a Él, porque sabemos que el día del juicio viene. Y yo creo que el Señor puede transformar nuestras vidas. Y si tú eres alguien que batalla para oír, para seguir y para conocer, hoy es un buen día para que eso cambie. Y tú oigas, sigas y conozcas al Señor. Porque la vida cristiana, amados, la vida en Cristo no es simplemente ser salvados. Sálvese quien pueda, tome su chaleco salvavidas y que le vaya muy bien. Ese es su boleto de gracia para que vaya donde quiera ir. La vida cristiana es volver a Él, estar con Él, ser de Él, vivir para Él, porque pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Sí, mi Señor. Termino con dos pasajes.
¿Listos? Salmos 16, verso 8 y 9. Salmos 16, verso 8 y 9. Dice el salmista: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, que dice: no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará. ¿Qué dice? Confiadamente. Este pasaje lo seleccioné de muchos que iba a poner, quise poner porque cuando habla de confiadamente, amados, habla de esta palabra de una seguridad de que no importa lo que venga, no importa lo que suceda. Mucha gente, cuando empiezan a escuchar que Cristo viene pronto y que cuando la trompa te suene, cuando la trompeta suene y que va a sonar y que van los ángeles y que la gloria y que los truenos, y a mucha gente le da miedo. Mucha gente le da miedo. Pero el que está cerca se siente confiado, se siente seguro. Por eso la palabra dice: erguíos, levanten la cabeza, porque la redención está cerca. Esa es la confianza de la cual está hablando. Pero hay un punto clave, el primer punto del pasaje, que dice: al Señor he puesto siempre delante de mí. Esa es la clave. Me acerco al Señor. Tengo un montón de cosas que hacer, montones, pero me acerco a Él como quiera, porque Él es el buen pastor y yo quiero ser su oveja. Siguiente pasaje, Salmos, es otro Salmo, Salmo 73, verso 28. Cuando lo encuentre se pone de pie y terminamos. Lo leemos juntos, que dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. ¿Cuál es el bien de nuestras vidas, amados? Acercarnos a Él. ¿Cómo pastorea Jesús a sus ovejas? De cerquita. Una oveja que quiere andar de lejos no es oveja, pero una oveja que quiere estar cerca de Él no va a desaprovechar ninguna oportunidad de venir delante de Él y decirle: Señor, aquí quiero estar contigo. Y decirle a Él: cerca de ti yo quiero estar.